hoy vamos a hablar entonces vamos a empezar el tema de la oración. ¿Listo? Quiero hacerles una pregunta y es ¿cuál es esa persona con la que ustedes hablan más, se comunican más? Quiero que me den algún ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, voy a empezar yo para romper un poco el hielo, es mi esposo, ¿sí? Que ya está, muchos no lo conocen, Ricardo está allá. Ricardo está allá. Entonces, ¿por qué? Porque estoy todo el tiempo con él, porque sí, o sea, es como la persona que está ahí, pues porque es mi amigo también, es mi confidente, entonces con él hablo todo el tiempo, sí, estoy hablando todo el tiempo. No sé si alguien de ustedes me quisiera decir, compartir si les pasa lo mismo con el novio. A ver, Hugo. Yo diría que la persona con la que más hablo es con mi mejor amigo, porque, no sé, o sea, primero, nos la pasamos juntos muchísimo tiempo, y segundo, porque me siento re libre a hablar con él de lo que sea, o sea, como de todo lo que me pasa, cuando hablamos de Dios, o sea, con él puedo hablar de todo, de absolutamente todo, así que eso también me da libertad como de querer hablar más con él. Entonces, tu mejor amigo, ¿listo? ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Con quién? Aquí, Laura. Y allá, Nata y Lore. Lore, por favor, más adelante, que aquí es que ya no te veo, quedas muy atrás. Con la persona con la que más hablo es con mi mamá. Pues a pesar de que no pasemos mucho tiempo juntas, en la noche es primordial para nosotras. Entonces, que cómo fue en el día, bueno, de todo hablamos. Pues a pesar de que sea mi mamá, yo le cuento de todo lo que hago y lo que pienso y eso, y ella me apoya y me corrige, porque eso es lo que hace una amiga finalmente. O sea, tu mamá es como tu amiga, tú la ves así como tu amiga Sí. también. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Allá, Nata, levanta la mano, Nata. Con mi hermanita. Ah. Con mi hermanita, sí. Entonces yo creo que Eva también somos como hermanas, mejores amigas. No hay a quien parece mi ver todo el novia, día, pero entonces está tocó mal. ella ahí al lado. Sí. Exacto, mi hermana. Ya. Bueno, súper chévere. ¿Alguien más por allá? Levantaron la mano a alguien. Yo hablo más pues con mi hermana, la espero tipo 11, 11:30 que llegue a la universidad y hablamos del día. Con ella pues es con quien más tengo comunicación. Listo, muy bien. Por aquí, ¿no? ¿Alguien más? Allá, Juanda. Eh, Creo que yo también creo yo que también con mi mamá, porque siempre es una charla de media hora, una hora todas las noches con ella. A veces depende del día, o ella llega primero o yo llego primero y siempre nos esperamos para hablar. Entonces yo creo que es con mi mamá la persona con la que más hablo y más confianza tengo. Porque pues absolutamente, o sea, no hay cosa que me pase que yo no le cuente a ella. Entonces pues yo creo que es con mi mamá. Bueno, súper. ¿Alguien más? Aquí, Jonathan. Pues más que todo, pues son con dos personas y un animal. Porque yo le cuento, yo le cuento todo a mi mamá porque desde chiquito yo he sido muy confiado con ella, porque mi papá casi nunca estaba, entonces yo siempre compartía con ella. Después fue con mi hermano, que me comencé a juntar mucho, y pues como somos casi de la misma edad, entonces claro, nos entendíamos, molestábamos mucho. Y pues un animal, pues con mi perrito. Y ya. Sí. Bueno, listo, porque esta pregunta, vamos a ver ya por qué. ¿Listo? Es muy raro, ¿no? Bueno, algunos dijeron que con los papás es muy raro, ¿no? Yo en mi época realmente no, bueno, nosotros somos de pronto de otra generación, no parece, pero sí, era muy raro hablar como con los papás, ¿no? Porque ellos como que no generaban esa confianza, entonces chévere que muchos dijeron papás y hermanos, yo la verdad no soy muy apegada tampoco con mi hermano, entonces siempre buscaba como otra persona aparte. Y me pareció también chévere escuchar que muchos decían, no me importa, digamos, Lore decía, yo espero a mi hermana a las 11:30, o sea, no me importa, yo la espero, lo importante es que llegue. Y yo creo que cuando uno empieza a hablar con esa persona con la que tiene confianza y habla mucho, bueno, faltó ahí Meli que me dijera con quién es con el que más habla. Realmente es muy chévere porque uno habla y habla y habla y uno quiere expresarle y uno quiere decirle todo y uno no se cansa y uno, o sea, ya llega un punto en el que alguno de los dos, con Ricardo somos así como que alguno de los dos a veces hablamos y yo ya lo veo a él como con cara de ya se está durmiendo, entonces yo ya sé, bueno, ya no quiere que hable más,
pero realmente es eso, como que uno tiene esa libertad de hablar con esa persona, ¿listo? ¿A qué voy con eso? A que esto tiene que ver, vamos a ver, esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a empezar a ver hoy, ¿listo? Que es la oración. Una de las preguntas que vamos a tratar hoy, bueno, aquí ven la imagen, dice qué es, por qué, cuándo, dónde, para qué, cómo, ¿listo? Entonces vamos a ir desarrollando esas preguntas, más las que ustedes tengan, podemos ir desarrollando. Entonces la primera es ¿qué es? ¿Cierto? Porque para poder entender un poco, vamos desde el inicio. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué creen ustedes que sea la oración? ¿Quién me quiere ayudar? O quiere decir lo que ha entendido, lo que vive a diario, no sé, lo que entiende por oración. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios, dice Nata, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo? Sí, es hablar con Dios. Bueno. ¿Alguien tiene otra sugerencia? No, listo. Bueno, pues orar, yo me fui a la palabra raíz, ¿sí? Del idioma original, y encontré que orar significa proseuge, algo así se pronuncia, no sé. Y significa súplica, adorar y pedir. Básicamente es eso, ¿sí? Orar es eso, es pedir, súplica y adorar, ¿sí? Entonces, la oración, sí, si uno lo lleva, digamos, eso a lo que nosotros hacemos a diario con Dios en nuestra relación, es lo que decía Nata, como uno diría, no, pues es la manera de hablar con Dios, ¿cierto? Yo cambié esa palabra hablar por la palabra comunicarse, ¿sí? Entonces yo puse como, la oración es la acción de comunicarme con Dios, ¿sí? Es ese acto que yo hago para comunicarme con Dios, ¿vale? Ya sea para ofrecer una, no sé, una oración, para ofrecer pleitesía, para pedir algo, para renegar, para darle gracias, ¿sí? Eso es el acto de comunicación que yo tengo con Dios, ¿sí? No es solamente hablar, ¿sí? Es que no lo dejé solamente como en el término hablar, ya vamos a ver por qué, ¿listo? Es la manera de comunicarme con Dios. Listo. Entonces, para entender un poco más, ¿qué es la comunicación? No, tú no, porque tú te lo sabes de memoria. ¿Qué entienden por comunicación? A ver, Jorge, ¿qué entiendes por comunicación? Pues para que haya comunicación tiene que haber dos personas, ¿no? Dos sujetos. Muy bien. Hay Y otra tienen imagen. que comunicar algo, pues expresarlo y pues el otro recibirlo. ¿Alguien más? A ver, Jonathan. Es que él sabe porque él estudia eso, entonces por eso le dice. Comunicación en sí se necesita un emisor, un receptor, un canal, Algo un básico. mensaje Ya, muy y espera, y una, ¿cómo es que se llama? Retroalimentación. Muy bien, muy bien. ¿Tú vas a decir algo allá? No, listo, muy bien. Traje esta imagen, perdón, está un poquito pixelada, pero bueno. Básicamente es eso, la comunicación sí tiene un montón de elementos, pero lo más importante para que funcione algo básico de la comunicación debe haber un emisor, un receptor, el mensaje y una retroalimentación, ¿sí? Esto es muy importante, entonces si quieren, ténganlo ahí, si no sabían, pues ya saben. Entonces la comunicación es básicamente, lo más simple de definirlo es donde hay una persona que es un emisor, un receptor, un mensaje y una retroalimentación. Eso ya genera la comunicación, ¿sí? ¿Estoy bien? Muy bien. Listo, entonces ahora volvamos, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el medio que hoy en día usamos más para comunicarnos entre nosotros? Hoy en día, ¿cuál es el medio? WhatsApp. WhatsApp, muy bien. ¿Quién de ustedes no tiene celular? ¿Por qué? Porque lo botaste, pero si has tenido. Ok. Es muy raro, ¿cierto? Esa pregunta hoy en día, yo me la hice y yo decía, bueno, esa pregunta hoy en día para ustedes es como, ¿quién no va a tener celular? O sea, todo el mundo hoy en día tiene celular, todo el mundo. Pero en nuestra época, vuelvo y digo, no es que somos muy viejos, sí era válida, ¿cierto? Porque no todo el mundo tenía celular. Pero hoy en día el celular, y gracias a la tecnología, es una de las herramientas que más nos sirve para comunicarnos a diario. Si allá dijeron WhatsApp, sí, pero todo eso está dentro del celular, WhatsApp, Facebook, mensajes de texto, ¿sí? Y así cada día el mundo nos está brindando más tecnología para comunicarnos. Ha cambiado tanto la tecnología que yo hacía como no sé, como miraba atrás un poco y me daba cuenta que antes era muy difícil. A lo largo de la historia, antes, no sé si han visto películas, no sé,
tocaba enviar una carta, ¿no? Entonces tocaba redactarla, que le ponían el sellito, mandarla en un barco, duraba meses, días para llegar a donde tal vez el destino que uno quisiera que llegara, pero hoy en día solamente tú das un clic y de una vez llega al otro lado del mundo, o sea, es inmediato, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente el Internet ha logrado cada vez que la comunicación con el mundo sea más fácil. Antes era muy difícil, ¿sí? Pero hoy en día tenemos amigos tal vez en otros países, nos hablamos, sabemos lo que está pasando en China, en Australia, ya mismo podemos entrar al celular y podemos tener acceso a cualquier lugar del mundo, ¿sí? La comunicación hoy en día es tan fácil y es tan importante, ¿cierto? Pero también antes seguramente era muy importante, no sé, escribir te amo, la carta, expresar un sentimiento, ¿cierto? Hoy en día, solo con esto ya, ¿cierto? Ya, o esto, entonces ya y lo automáticamente lo relaciono con ¿qué? Con amor, esta es la carita de los que están enamorados, entonces se la mandan todo el tiempo, ¿cierto? Y es muy triste realmente, ¿sí? Es que me los desordenaron. Esto es demasiado triste. Es muy triste. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más tecnología y tenemos más cosas que nos facilitan, entre comillas, comunicarnos, pero hemos perdido la capacidad de hablar con otras personas, de comunicarnos. Entonces hoy en día, incluso nos pasa, digamos en nuestra relación con Ricardo, algo en la barra, no sé, y entonces en vez de ir y decirme, mi amor, perdóname y no sé qué, arrepentirme, hablar, expresarme, ya nos mandamos una carita. ¿Sí? Y entonces él después, yo le mando esta carita. Y después entonces ya nos vemos y entonces ya otra vez, ya. ¿Sí? Ya. No hay necesidad. Simplemente nos vemos y ya con esos emoticones ya sabemos que ya otra vez todo está bien. Y es interesante, yo leía un artículo que decía que ya hay un día del emoji, no sé si lo sabían, ¿sí? Hay un día del emoji, creo que es en julio, el día del emoji, el emoticón. Sí existe, yo no sabía. Pero entonces hay, y también lo nombraron el lenguaje universal, ¿sí? Hoy en día en todo lado, en cualquier planeta, en cualquier país, en cualquier ciudad, realmente no importa el idioma, si mandamos esto, ya es un lenguaje universal, ya sabemos qué dice, ¿sí? Automáticamente. Entonces, realmente, como les decía, es como un poco triste, ¿sí? Porque facilita un poco las cosas, pero también nos limita tanto a la hora de comunicarnos, ¿sí? Entonces, listo, yo puedo comunicarme mucho más rápido con cualquier lugar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero me cuesta expresarme, ¿sí? Antes yo hacía como un retroceso a mi vida, antes no teníamos todo celular, no había internet, no había acceso a tanta comunicación y tantas aplicaciones y demás cosas, entonces claro, cuando nos tocaba hablar con las personas, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día tú vas en la calle y puede haber una persona al lado o estamos así en una sala de espera y cada uno tiene su celular, ¿sí? O sea, es impresionante, podemos tal vez anteriormente en esos espacios uno hacía amigos, uno interactuaba, uno conocía personas, hoy en día no, hoy en día eso se ha perdido. Y cuando te toca hablar, tú no sabes qué hacer. Cuando uno se queda sin celular, ¿qué pasa? Un día, una hora sin celular. No recibe correos del trabajo, no habla con nadie porque no se sabe el número de absolutamente nadie, o sea, ya hoy no sabemos el número de nadie. Entonces la comunicación realmente, la misma tecnología ha hecho que nosotros perdamos como ese desarrollo en nuestras habilidades para comunicarnos, ¿listo? Es buena, pero pues debe ser bien usada. ¿A qué voy con todo esto? A que en el mundo, a través del tiempo, ha cambiado demasiado la manera de comunicarnos, ¿sí? Demasiado, vemos en películas, hoy en día, no sé cómo será en unos años, hoy ya le decimos al celular, le hablamos al celular, el celular ya hace todo, ya ni siquiera tenemos que dar un clic, ¿sí? Y eso es bueno, pero nos está limitando un poco, ¿sí? Y a lo que voy con esto es que sí, en el mundo es fácil, pero con Dios es cada vez más difícil, ¿sí? Porque Dios exige que de nosotros a la hora de orar. Con Dios tal vez podemos hacer esto, ¿y Él nos entiende? ¿Sí? O puedo decirle, para decirle, no, Señor, hoy estoy como un angelito, ¿cierto? Y me porté súper bien. ¿Será que Dios nos entiende hoy con esto? ¿Él qué quiere de nosotros hoy y siempre? ¿Qué quiere? Quiere todo de nosotros y quiere que lo expresemos. Su palabra dice que quiere que nosotros confesemos con nuestra boca, ¿cierto? Entonces,
no existe un emoticón, no existe un icono creado hoy que pueda llegar a Dios. El único icono o acceso que llega a Dios es nuestra boca y lo que confesamos con ella. ¿Listo? Entonces eso quería que como hacer una introducción un poco a eso. No sé si tienen preguntas, comentarios o alguna cosa. ¿No? Bueno, entonces les voy a hacer otra pregunta. Dime. Bueno. Santi. Ay, bueno, es que le estaba diciendo a Hugo que qué interesante que nuestras palabras lleguen hasta Dios, ¿sí? O sea, sí me parece interesante. Sí, realmente Wow. es muy interesante, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es tan interesante, ¿sí? Porque realmente, bueno, ya vamos a ver, muy bien. Listo, entonces, ya vimos que la comunicación, en resumen, la comunicación es importante. ¿Esto será importante? ¿Sí? No sé, les vuelvo y les digo, tengo el ejemplo en mi casa, entonces nuestra relación es mejor con mi esposo porque hemos tenido, no desde siempre ha sido así, una mejor comunicación, ¿sí? Y eso es como una regla en todo, en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros papás, ¿cierto? La comunicación es demasiado importante, ¿pero por qué? Porque este emisor da un mensaje, pero él lo recibe y no solo se queda recibiéndolo, sino, ¿qué hace? Lo responde, ¿sí? O sea, hay una retroalimentación. De eso se basa una buena comunicación, no solamente que yo hable y le diga y él me escuche, pero no me responda nada. Ahí no hay una buena comunicación en ningún sentido, ¿cierto? Entonces, ¿será que es importante comunicarme con Dios? ¿Por qué es importante? Porque así le conozco más. Muy bien, porque así le conozco más. Bueno, ¿quién más? Yo tengo una. ¿Alguien más va a hablar? ¿No? Allí, Meli. Gracias, muy amables. Pues digamos que yo me acuerdo cuando, como a los 13 años, cuando yo leí en los evangelios que decía que Dios ya conocía nuestra oración desde antes de que oráramos, yo dije, no, pues ¿para qué oro? Sí, porque pues Dios ya sabe. Pero entonces yo me preguntaba, o sea, ¿para qué orar? Porque digamos que uno en la adolescencia no siempre tiene como la constancia o la disciplina. Y me daba cuenta que era precisamente por eso. Dios no necesita que nosotros oremos, pero nosotros sí necesitamos orar para desarrollar la disciplina y el carácter. O sea, yo pienso que, pues claro, Dios puede prescindir de nuestras oraciones, pero nosotros no podemos prescindir de la comunicación con Él. Por eso creo que es necesario. Es un favor que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, pues. Muy bien, pero digamos que tú decías que Dios puede prescindir de nuestras oraciones, ¿sí? Sí, pero yo no puedo prescindir de Dios. Pero entonces ahí no estaría funcionando una buena comunicación. O sea, si solamente Dios no le importa nada de recibir, ¿sí? No habría una comunicación con Dios. Ah, bueno, yo no sé si no le importe. Sé que sigue siendo Dios así no le oremos. No sé si le importa o no, pero sé que es soberano y que pues no pasa nada. O sea, Él sigue siendo Dios si yo, Melissa, oro o no. Okay. Pero yo sé que si yo no oro, entonces ahí sí ya estoy mal. Bueno, muy bien. Entonces, una buena comunicación garantiza ¿qué? Garantiza una buena relación, ¿sí? Era el ejemplo que yo les daba con mi esposo. Bienvenidos. Hola. Esperemos que llegaran más. Listo, bueno, bienvenidos. Entonces, como les decía, una buena comunicación garantiza ¿qué? Una buena relación, ¿sí? Aplica para todo, era lo que veníamos hablando, aplica para todo, para mi relación, para mi trabajo, para todo. Y también, obvio, aplica para Dios, ¿sí? Obvio, aplica para Dios. Si yo no tengo una buena comunicación con Dios, pues simplemente mi relación con Él, ¿sí? De una buena comunicación se ve como el reflejo se ve en una buena relación, ¿sí? No sé si les ha pasado, uno ve personas que, se entienden súper bien, ¿sí? O sea, yo quiero eso. Eso mismo también nos pasa con Dios, ¿cierto? Pero para nosotros poder tener una buena comunicación con Dios, tenemos que entenderlo y conocerlo primero, ¿sí? Entonces,
nosotros necesitamos entender cuál es la relación que yo tengo con él. Cuando yo tengo una comunicación, significa que estas dos personas tienen una relación de algún tipo. Amigo, hermano, ¿cierto? En nuestro caso somos esposos, sí, con Ricardo. Para que aquí haya comunicación, cada uno necesita saber cuál es su papel en este juego, ¿sí? ¿Cuál es nuestro papel con Dios? Debemos tener claro cuál es nuestro lugar, qué relación nosotros tenemos con Dios que me obliga a comunicarme o que me lleva a comunicarme con Él. ¿Qué relación tenemos nosotros con Él? ¿Quién me quiere decir? Lili primero. Cuando, por ejemplo, alguno de la pregunta inicial es, por ejemplo, cuando uno tiene digamos, con la persona que más habla. Entonces alguien decía con la mamá, es porque tiene una relación muy cercana, o sea, muy íntima. Entonces en este caso nosotros también tendríamos una relación con Dios. Entonces en ese caso, pues uno entendiendo sería como una relación similar a la de con la persona que uno habla, ya sea la mamá, así que más que todo. Pues, ¿Pero qué relación tenemos con Dios? ¿Cuál es la relación? Sí, muy bien, tenemos una relación. Tú tienes una relación con tu mamá, ¿tú eres qué de tu mamá? Hija. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios? Ah, que nosotros somos hijos de Él. Cierto, muy bien, sí, porque si fuéramos, pues yo no voy a tener una buena comunicación con una persona que no conozco, ¿sí? Que hasta ahorita, o que no tengo ninguna, no sé, ninguna conexión de nada, ¿sí? Tengo que primero empezar a conocer a esa persona y ahí sí sé, oye, él quiero que sea mi amigo, o quiero que sea mi novio, o quiero que sea así, o lo voy a tomar como un hermano, ¿sí? Le doy un lugar a esa persona y empiezo a establecer la comunicación, ¿sí? Con Dios, entonces, ¿qué papel tenemos nosotros con Dios? ¿Cuál es el papel? ¿Somos qué? Somos hijos, muy bien. Si quieren busquemos, porfa, ayúdenme con Mateo 6:8. ¿Alguien? No, Esteban, no. Se me olvida el nombre de ella. Bueno, tu hermana, tú. Angélica, perdóname. Mateo 6:8, Angélica. Juan 1:12, ayúdeme Gaby, porfa. Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 15:15, ayúdeme porfa Fabián. Y Juan 10:27. Mateo 6:8, Angélica. Juan 1:12, Gaby. Juan 15:15, Fabián. Y Juan 10:27, ¿a quién le dije? No le he dicho, ¿cierto? Entonces Juan 10:27, Lorena. ¿Listo? Tenemos Mateo 6:8, ¿sí? Porfa, Angélica, Mateo 6:8, ¿qué dice? Sí, aquí tienen un... Solo la primera parte de ese versículo, porfa. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que lo pidan. Mateo 6:8, ¿sí? Bueno, listo, entonces ahí dice que quien ya sabe, ahí le dan un nombre a Dios, que ese no era el versículo que quería, pero bueno. Dime. Sí, ahí dice Padre, pero quería específicamente el versículo que no. Sí, es que es en Reina Valera. Ah, bueno, entonces el Reina Valera. Muy bien, entonces ahí dice que Dios es ¿qué de nosotros? Nuestro Padre. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que, hay tres cosas, ¿no? Los que creen en Él, los que lo recibieron, los que creen en Él, ¿sí? Son dos cosas. Entonces, en su nombre, ¿listo? Entonces, esas personas son las que son hijas de Dios, ¿verdad? Juan 15:15, ¿qué dice? Juan 15:15, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos,
porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces ahí le da otro atributo a Dios con nosotros. Dice que Dios es ¿qué? Dice que Dios es nuestro amigo, pero ¿por qué? Porque Él nos ha dado un mensaje, dice que nos ha contado todo, ¿sí? Entonces la relación con Él es que es nuestro Padre y ahora es nuestro amigo también. Juan 10:27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿somos también qué de Dios? Somos sus ovejas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hago todo esto? Se parte como de la introducción, ¿no? Del tema, porque nosotros para entender, para empezar a orar, debemos entender qué relación tenemos con esa persona a la cual le oramos, ¿sí? Porque acuérdense que ¿qué es orar? ¿Orar es qué? Pero orar era, el significado de la palabra eran 3 cosas. Muy bien, era suplicar, adorar y ¿qué? Y pedir, ¿listo? Eso es lo que yo voy a hacer con Dios, pero para hacerlo primero tengo que saber a quién le estoy hablando, ¿sí? ¿Y cómo le estoy hablando? ¿Le estoy hablando como siervo? ¿O le estoy hablando como padre? ¿Sí? ¿O le estoy hablando como amigo? ¿Sí? ¿Cómo le estoy hablando? Lo primero que debemos entender antes de empezar a orar con Él es de qué manera yo me voy a acercar a Él. ¿Me voy a acercar como hijo? ¿Me voy a acercar como siervo? ¿Sí? Dime. Digamos, o sea, la manera en la que me voy a acercar a Dios para pedirle depende de lo que le vaya a pedir. O sea, ¿me puedo acercar de más de una manera a Él? No entiendo la pregunta. O sea, digamos, como dices, ¿yo cómo me acerco a Dios? ¿No? Me acerco como un hijo, o como su amigo, o como su siervo. Pero, o sea, ¿me puedo acercar de todas las maneras? Sí, claro, claro. Cristian. Sino que, digamos, con respuesta, digamos, a Hugo, por ejemplo, usted con sus papás, ¿sí? Usted llega y le dice, papi, ¿puedo comer? ¿Me puedes dar? Yo sé que he sido un pecador, pero perdóname, dame de comer, por favor. ¿Sí? ¿Tú lo haces? No. Ok, entonces, con lo que estábamos estudiando, somos ahora hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, sabe, digamos, el Padre? Lo acabamos de leer en Mateo 6, Él sabe todo, ¿sí? Los afanes, ¿sí? Él sabe que o sea, no se preocupe en el que comer, el que beber, ¿sí? El que vestirnos, Él sabe, ¿sí? Por ejemplo, si le decimos, ay Padre, tú sabes que hemos sido unos pecadores, pues dígame algo nuevo, ¿sí? Sí, Él lo sabe, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo debemos acercarnos a Él? Pues como hijos, ¿sí? O sea, un hijo nunca es por ejemplo, los que son aquí papás, ¿sí? Un hijo no les viene a decir, ay papi, ¿me das permiso de comer? No, el hijo solo va y come, y el papá, pues, aquí los que son padres, pues, dicen, come. ¿Sí? No los va a obligar, no les va a decir no coma, ¿sí? Si les dice que eso es malo, les va a decir no coma eso, ¿sí? Ya. Muy bien, gracias Cristian. Y sí, muy importante el aporte que hace Cristian, Ricardo ya, y Aleja, y Ricardo. Eso que acabamos de ver de la explicación, ese es el punto más importante, ¿sí? No sé aquí quién es constante en oración, quién ora todas las mañanas. Sinceramente, voy a cerrar los ojos, no voy a ver sola, o no sé, levante la mano mentalmente, ¿sí? O piense, ¿quién ora todas las mañanas, todas las noches, ¿sí? Muy bien, todas las mañanas, todos los días, ¿sí? Muy bien, ¿listo? Bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Ténganle ahí esa reflexión cada uno, ¿listo? Porque de esa conclusión que llegamos ahorita es muy importante, eso precisamente, entender eso es lo que nos va a llevar a mantener una buena relación con Él, ¿sí? Mi amor. Yo creo que también, digamos, la relación que en ese momento los judíos tenían con los padres es diferente a la relación que tenemos hoy con nuestros padres. La que yo tenía, inclusive la que hoy tienen, porque hoy los hijos irrespetan a los padres, pasan por encima de ellos y hay una relación como de sobrepaso y confianza. La relación que ellos tenían con sus padres era de supremo respeto, de suprema sujeción, de suprema obediencia. Entonces yo creo que hay que entender también ese contexto para no, porque si lo ponemos en nuestro contexto, entonces, ay, papito Dios y yo soy un bacán y tú eres un bacán y no, o sea, no podemos acercarnos a Dios de esa manera, o sea, sí, no, en serio. Entonces hay que entender el contexto del cual está hablando ahí y ellos cómo se relacionaban con sus padres y no como yo me relaciono con mi padre, porque yo puedo tratar a mi papá como una porquería
y sin respeto y sin nada, pero hay que entender ese contexto y es importante para entender nuestra posición. Sí, muy bien. Aleja. Sí, es un poco para complementar lo que dijo Ricardo. Recordé algo que encontré que me gustó, que dice, alguien definía la oración de esta manera y dice, la oración es el privilegio de comunicarse con Dios, con la libertad de un hijo ante su padre y con el temor santo de un mortal ante un Dios. Entonces sí es importante, obviamente, tener la tranquilidad de que soy su hijo y me acerco como hijo, no como siervo, pero también soy un humano que se está acercando ante el Dios Todopoderoso. Entonces ahí tiene que haber también como un límite, ¿no? Lo que decía Ricardo, o sea, no es como que parce, venga, sino, o sea, es el Dios Todopoderoso, es mi Padre, pero también es Dios. Entonces sí es importante como entender que eso hace la diferencia entre hablar con cualquier persona, por eso orar es algo mucho más, va mucho más allá de hablar, porque yo con cualquier persona hablo de lo que sea y de nada, pero con Dios va mucho más allá de hablar y también tiene que ver porque soy su hijo, pero también porque Él es Dios. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta de eso que estaban diciendo? ¿O tú? ¿Bien? Bueno. Muy bien, entonces sí es muy importante entender eso. Sí, yo sé que, bueno, seguramente aquí muchos sí oran en la mañana, en la noche, han logrado llegar a eso, pero la oración es un proceso, personalmente a mí me ha costado mucho, ¿sí? He entendido mucho, pero me ha costado mucho, cuesta, ¿no? O sea, cuesta entender, ¿sí? Porque a veces lo relacionamos a orar, bueno, gritar, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sí? Venir y hablar, entonces el que habla más duro es el que ora más, ¿sí? O un tiempo donde no sé, 2 horas solamente, ¿sí? Pero orar es realmente el acto de comunicación que yo tengo con Dios, ¿sí? Yo hablo con mi mamá, por medio, obviamente sí, y me siento con ella, y tal vez hoy tenemos herramientas como el celular, como bueno, muchas cosas, ¿sí? Pero la manera en la que yo me comunico con Dios es por medio de la oración, ¿sí? Ese fue el medio que Él dejó para que nosotros nos comunicáramos con Él, ¿sí? Yo hablaba con Ricardo y le decía como, bueno, antes Dios, ¿cómo hablaba? ¿Sí? Muy bien, a través de los profetas, ¿cierto? Y después, ¿quién trajo el mensaje de Dios? Jesús, pero Jesús ya no está. ¿Nosotros? O sea, nosotros, ¿quién? ¿A quién dejó Jesús? Al Espíritu, ¿cierto? Ahora, pero siempre ha habido algo que nos va a conectar con Dios. Y ahora por medio de su Espíritu es que nosotros oramos a Él y Él nos escucha, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que entender es eso. ¿Qué es orar? Ya sabemos que es pedir, suplicar y alabar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a acercarnos ahora a Dios? ¿Como siervos o como hijos? ¿Cómo está acercándose cada uno a Dios? Esto es una reflexión, que lo haga cada uno. Cada uno ya se está acercando a Dios como Señor, todavía le sigue diciendo Señor, como decía Cristian, Señor, perdóname, por favor. Sí, obviamente, la palabra dice confesemos nuestros pecados, pero todavía lo está haciendo con culpa o lo está haciendo con la libertad de un hijo que ha recibido el amor del Padre, ¿sí? Y ahora quiere amarlo, ¿sí? Eso es para que cada uno, para que empecemos a mirar, porque de eso también depende por qué nos cuesta tanto, ¿sí? Oye, ¿por qué me cuesta tanto orar? No, tal vez es porque no hemos entendido eso, que es lo primero que debemos tener claro. ¿Cómo yo le estoy hablando a Dios? ¿O lo estoy viendo solo para pedirle, Señor, dame cosas, dame cosas, dame cosas? Es que tú conoces las intenciones de mi corazón, yo no tengo que decirte nada. O sea, sí, lo estamos, ahí no hay ninguna relación, porque ahí yo me estoy quedando solo recibiendo, pero no estoy dando nada. Y eso tiene que funcionar así. Y esto también funciona de esta manera en la oración y es como el modelo que Él nos dejó. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver. Si quieren veamos Juan 14:26, por favor. Y Juan 14:26 y si quiere Lina. Lina, ayúdame con Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 y 16, Lina nos va a ayudar, y Juan 14, 26.
¿Listo? Ya tenemos Juan 14:26. ¿Alguien lo tiene? Que me ayude, por favor. Dale. Bueno, cualquiera ahí. Cristian, dale. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo es para acompañar lo que les estaba diciendo. Ahorita listo. Antes venían los profetas, después Jesús nos tenía, pero Jesús ya no está. Pero aquí dice que ahora Él nos ha dejado al Consolador, a su Espíritu, que ahora por medio de Él nos va a enseñar todas las cosas. ¿Listo? Y Romanos 8, 14 al 16. Dice, Romanos 8. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese espíritu, algo que me impacta y me parece súper, y es que dice que por medio de ese espíritu nosotros clamamos. ¿Se acuerdan qué es orar? Clamar. Por medio de su espíritu nosotros clamamos y clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Le decimos Padre, ahora por medio de su Espíritu, ¿sí? No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, ¿sí? Yo leí ahí la oración la hacen, es como algo que viene del hombre, ¿no? Hay personas que oran a los ancestros, le oran a las estrellas, al sol, es como algo que viene en el ser humano que necesita comunicarse con algo, ¿sí? Con algo superior, pero nosotros, aquí espero, ya nosotros hemos encontrado ese algo que nos hacía falta, y es que, ¿sí? Nosotros ya encontramos y ya hemos entendido que estábamos vacíos, que estábamos muertos, que algo nos faltaba, ¿sí? Pero que ahora lo llenamos gracias a Él, ¿sí? Entonces ahora nosotros no necesitamos orarle a las estrellas, a la luna, al sol, sino ahora nosotros le oramos ¿a quién? A Dios, ¿sí? Por medio de su Hijo. Nosotros, aquí dice que el Espíritu es importante y necesario para que Él nos escuche, o si no, estamos como todos los demás orando a la luna, al sol, a las estrellas, ¿sí? Dale, Meli. Así que quería decir algo para complementar. A mí me pasa algo, pues ustedes saben que yo soy profe de inglés, ¿no? Y allá en la academia, pues todos los estudiantes, o sea, yo mantengo siempre cierta distancia, yo no me hago amiga de los estudiantes, o sea, es como, está como dentro del código de los profes, que en lo posible pues no hacerse amigos, y si uno se hace amigos pues por fuera de la academia, ¿sí? Y si se van a tomar una cerveza, los que toman cerveza, pero pues lejos de la academia, así como por guardar los roles, ¿no? Pero entonces cuando la gente termina todos los niveles y van algún día a la academia, ya uno no los ve más como estudiantes, sino que ya están en el rol de amigos, ¿sí? Como que ya no están ahí para darle cuentas a uno de que si completaron la plataforma, no, si hicieron o no. Entonces creo que nos pasa, es como lo mismo con el Señor, ya no nos acercamos en ese rol de como que ya no hay esperanza para nosotros, como que nos acercamos en esa esclavitud, como si de verdad fuéramos inmundos delante de Él, sino que de verdad nosotros ya nos podemos acercar con confianza. Así como cuando yo desde mi rol de profe llegan los estudiantes ya graduados, ya no son estudiantes para mí, ya no los ve más como amigos, como conocidos. Es creo que la misma confianza que tenemos con el Padre, y pues gracias también al Espíritu Santo. Sí, muy bien. Entonces, ahora, ya entendiendo un poco cuál es nuestra relación con Él, que somos sus hijos, que somos sus ovejas, ¿cierto? Y que hay establecido una relación, ¿sí? Que necesita comunicarse, que sabemos que es por medio de la oración. Ahora entonces, ¿qué debo pedir? O sea, ¿por qué debo orar? ¿Por qué orar entonces? Si yo ya sé que Él es mi Padre, digamos, muchos de ustedes saben cómo es la condición del Padre, Ricardo lo decía, y es que un Padre sabe lo que quiere el Hijo, la palabra dice que Él sabe lo que queremos. ¿Por qué yo tengo que orar con Él? ¿Para qué? Ya lo dije. ¿Para qué? Para mantener esa comunicación. Yo no me puedo quedar, les repito otra vez, yo no me puedo quedar solamente diciendo, ay sí, escuché que era mi papá, y ya que me perdonó mis pecados, y ya lo escuché por ahí en algún lado, ya, es suficiente. Me sé la palabra, me sé la Biblia, ¿cierto? No podemos quedarnos ahí porque hay una comunicación que es por medio de la oración. Entonces la oración es, para la vida cristiana, es demasiado importante, ¿sí? O sea, yo les confieso, yo esto lo he empezado a vivir hace muy poco en mi vida, ¿sí?
Porque para mí la oración era, yo no entendía, ¿sí? Para mí la oración era, no sé, era otra cosa, me daba temor, me daba miedo cuando decían oración, yo no sabía qué hablar, yo no sabía qué decirle, yo le decía siempre lo mismo, yo era como, Señor, tú sabes, ayúdame, tú sabes mis necesidades, Señor, tú sabes. O sea, yo no sabía cómo orar, pero eso me pasó hasta que entendí realmente cuál es la relación que yo tengo con Él. Entonces dije, realmente, Señor, es muy bueno, o sea, Dios es grande, Dios me ama, Dios envió a su Hijo para salvarme y ahora me da la oportunidad de comunicarme con Él, ¿sí? Dice que Él es mi amigo, Él vino y me contó todas las cosas. Muchachos, Dios vino y nos contó todo, ¿sí? Todo es impresionante, o sea, Él vino y nos dijo qué debemos hacer, por qué nos espera, ¿sí? Él ya nos dijo, nos está diciendo, miren, síganme, ¿por qué? Porque los espera unas moradas que les estoy preparando, ¿sí? O sea, Él vino y nos reveló todo lo que necesitamos para estar plenos, pero nos cuesta, no sé, o sea, nos cuesta entender eso, ¿sí? Entonces la oración realmente es demasiado importante, ¿por qué? Porque la oración hace que yo mantenga una relación con Dios, ¿sí? Y es muy difícil la oración realmente, yo se los confieso, yo sé que de pronto para muchos es muy difícil, algunos tendrán un don o una facilidad para hacerlo, de que empiezan y fluye y fluye y fluye y oran y saben qué decir, pero para otros es tan difícil porque no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, ¿sí? Nos cuesta. Entonces lo primero para esos que tal vez nos cuesta a veces es entender que tengo una relación con Dios y que Él está dispuesto a escucharme y que yo tengo que ver que cuando yo oro, cuando yo me comunico con Él, me estoy dirigiendo realmente a mi Padre, ¿sí? Al Dios que me salvó, que me ama, ¿sí? Que envió a su Hijo. Entonces debo entender como eso, que Él está dispuesto a escucharme. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, bueno, nos cuesta también porque yo les decía al inicio, ¿cuál es lo que hoy nos mantiene, no sé, con contacto con el mundo? Muchos dijeron el celular, la tecnología, ¿cierto? Nosotros no nos importa que estar pegados al celular hasta las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana, ver noticias, chatear, o sea, eso no nos importa, para eso sí tenemos tiempo, ¿sí? Y ya vimos por qué, ¿no? Porque es más fácil y más divertido, ¿sí? Porque exige menos de nosotros, porque ahora, ay, cuénteme el chisme, ¿sí? Ya esto resume esa palabra, es más fácil, ¿sí? Exige menos de nosotros, pero como Dios exige todo, entonces queremos estar 5 horas allá en el mundo metidos, que no 5 minutos, con Dios nos cuesta. Se los digo porque a mí me costaba 5 minutos orar, ¿sí? Me costaba un montón, no sabía qué decir, no sabía qué hablar, no sabía, ¿sí? Entonces realmente, ¿por qué nosotros ahora debemos orar? ¿Qué pedir en ese tiempo de oración? ¿Por qué yo oro a Dios? ¿Por qué yo le hablo? A ver, Cris. Hola, uno. Sí, a lo que yo me refería, por ejemplo. Uno, sí. Sino que digamos a lo que yo me refería, por ejemplo, cuando hice el ejemplo con Hugo. Sí, yo sé que a veces hay algunos que se atreven más de la cuenta cuando le hablan a Dios, ¿sí? De igual manera la gente cambia. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿ha cambiado su forma de orar? ¿O ustedes siguen orando de la misma forma como oraban hace, 5 años, 1 año, 10 años? ¿Siguen orando de la misma forma? No, cada quien tiene su estilo, ¿sí? Y digamos, a veces nos cuesta, porque a veces, pues eso un día me lo dijo una persona, ¿sí? La persona que me predicó el Evangelio, porque no he nacido de nuevo, ¿sí? Cuando habla Jesús y Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Y no significa que, digamos, Dios sea ario y no escuche nuestras oraciones, ¿sí? Porque si fuera así, Dios sería fácil y mojaría y chao tierra y chao ser humano y listo. Pero no, Él quiere que todos nosotros lleguemos a Él, que nos comuniquemos. ¿Y de qué debemos de pedir? Pues yo creo que Jesús fue ya muy claro, ¿sí? Por ejemplo, cuando vayan a orar, oren así, Padre nuestro, ¿sí? O sea, esa intimidad, decir Padre nuestro, eso ya sobrepasa mucho, ¿sí? A lo que, digamos, pudimos tener si un padre malo o un buen padre, ¿sí? Pero ya decir ya Padre nuestro, eso ya lleva a otro nivel, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos de pedir, por ejemplo, cuando dice Jesús que en Lucas 11, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará
el Espíritu Santo, Dios a los que se lo piden, porque esa es la victoria de nuestra vida, de nuestro ser, o sea, el Espíritu, la vida eterna, ¿sí? Porque de aquí nada nos llevamos, ¿sí? O sea, no, digamos, por ejemplo, aquí lo han escuchado ya varios en varias prédicas que ha dicho Diego, ¿sí? Los faraones no se llevaron nada, las personas que han hecho, mejor dicho, han marcado la historia, no se han llevado nada, nosotros no nos llevaremos nada o sea, en esta vida, moriremos y chao, todos nuestros diplomas, nuestros estudios, nuestros trabajos, no los llevaremos con nosotros, ni siquiera se los presentaremos a Dios delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de nosotros de pedir? Pues de creerle más bien a que Él envió, ¿sí? Y pararnos sobre lo que Él dijo en Lucas 11. Bueno, Mateo 6. Listo. Si quieren, hacemos como la actividad. No, sí, pero me refiero que lo hacemos. Hugo, otra vez. Bueno, pues, como en base a lo que has enseñado, y partiendo que pues es una comunicación, ¿sí? Y pues partiendo también por donde empezamos, digamos, hay cosas que solo en la comunicación con, digamos, mi mejor amigo, que solo le digo a él, ¿sí? Hay cosas con mi mamá que solo le digo a ella. Y me parece que la cosa también funciona con Dios, o sea, la comunicación con Dios parte en decirle lo único que le puedo decir, o sea, las cosas que le puedo decir solo a Él le puedo agradecer porque Jesús vino, solo a Él le puedo reconocer la obra tan grande que hizo por nosotros, solo a Él le puedo, o sea, le puedo recordar que entiendo cuánto nos ama, solo a Él le puedo decir todo lo agradecido que estoy porque todas las cosas pasen gracias a Él, solo a Él le puedo pedir más por lo que hago en mi vida, solo a Él le puedo, no sé, dar las gracias por conocerlo, solo hay cosas que solo se le pueden decir a Dios. O sea y que, si quieres ahí para cortar de lo que tú me estás diciendo, muchos aquí hablaban y me daban como una persona con la que hablaban más de la cuenta, ¿cierto? Porque uno habla con esa persona, ¿qué característica tiene esa persona? en ella, ¿no? Confía y ¿qué más? ¿Y que me escucha? Que me escucha, ¿cierto? Esa es la característica de ese confidente, ¿sí? Que me escucha. Yo sé que si le hablo aquí a Gaby y le empiezo a contar mis problemas, pues ella qué le va a importar porque no me va a escucharme. Ay, sí, no le interesa, ¿cierto? Pero con ese mejor amigo, con ese confidente, ¿qué es la característica que tiene un confidente? Que te escucha, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Porque nosotros oramos confiadamente a Dios. Porque Él, ¿qué? Nos escucha. Nos escucha. Nosotros debemos entender y debemos tener muy claro que cuando yo le pido algo a Dios, Él nos escucha. ¿Listo? Quiero que... bueno, allá iban a hablar Nata y Laura. O con el de Laura, si quieres. Lo siento. Bueno, para mí el tema espiritual últimamente se me ha hecho como que lo pienso como que de verdad es lo real. Para mí lo que está pasando en este momento no es tan real. Siendo así, considero que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con Dios y le hablamos como de las cosas superfluas, o sea, las innecesarias, como... O sea, yo creo que Dios dice, como cuando uno le dice, Señor, es que necesito tal cosa, yo creo que Él es como, qué bobada, ¿sí? Entonces, no, yo lo veo así porque a la final si uno pide muchas cosas materiales es porque uno pues está viviendo para el cuerpo, entonces a la final tengo una pregunta ahí que no la he tenido nunca clara y creo que hasta ahorita me acordé de preguntarla, y es, ¿qué se va al cielo o al infierno? ¿Nuestro espíritu y nuestra alma? Si es obviamente nuestro espíritu, pues obviamente nosotros tenemos, es como la función de darle la importancia al espíritu para que el espíritu, no yo, lo humano, lo carne, lo pasajero, hable con Dios. Pues yo soy como el medio de mi espíritu para hablar con Dios. Entonces, si yo tuviera claro
que la parte espiritual es mucho más importante que esta parte pasajera, pues obviamente solo sería ese canal de comunicación con Dios, con mi espíritu, ¿me hago entender? Entonces, siendo así, pues a veces yo creo que cogemos a Dios es como un desahogue, o sea, yo a veces lo cojo así, porque pues obviamente no le digo a ciertas personas lo que siento ni nada, y sencillamente soy como Dios, siento esto, y pues a la final, yo creo que si yo fuera Dios diría pues, ¿qué necesidad tienes de decirme todo eso? Sí, si a la final Si quieres, no es como tan importante. Si quieres a la para final. responder, si quieren busquemos Filipenses 4, 6 y 7. Sí, esto no sería real. O sea, obvio es real, pero en otra dimensión. O sea, tú dices como que realmente no es importante decirle porque él, ¿qué le importa nuestras cosas aquí banales? ¿Sí? Lo que pasa es que a él sí le importa, pero pues siendo así, cuando la palabra dice, pues de por qué se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Como que no hay necesidad de decirle esas cosas a él. Sí, para mí no habría Ok, necesidad. Leamos Filipenses 4, 6 y 7, a ver qué dice. Pero que mi boca se comunique, sea el canal de comunicación de mi espíritu y con Dios. Listo. Tú dices Algo es como más que no es supranatural, Tú más dices es como que suprahumano. no es necesario decirle. Teníamos un orden, pero bueno, creo que con ustedes no se puede manejar el orden, entonces no sé, lo voy a hacer así como esto que vamos a leer hace parte del porqué del. Esperen, ya les digo cuál es el punto. Porque acuérdense, Filipenses 4, 6 y 7. Entonces, qué pena, un momentico antes de que se me vaya la idea. Entonces, si yo digo que mi alma son esos sentimientos y emociones, pues obviamente mi alma a la final Pero tu no alma es la que va a ir al cielo Pero tu o al alma, ¿qué infierno. es de ti? ¿Tu alma qué es de ti? Mi alma es como mi personalidad. Tu alma eres tú, ¿sí? Sí. Tu alma es tu esencia. Tú tienes algo que me diferencia a ti y a mí, es nuestra alma, ¿sí? Y Dios, obviamente, sí, Él nos da el Espíritu y el Espíritu, obviamente, es para que nos dé y se salve, pero también ¿quién se salva también? ¿Sí? Entonces, ¿el espíritu dónde queda? No, bueno, es que ese es un tema ya más extenso. El espíritu es de él, pero yo alimento un espíritu de él. Sí, claro, o sea, Él nos da, Pero nosotros, si él lo puede alimentar, ¿yo para qué se lo alimento? No, porque bueno. O sea, ¿cuál dice nuestro espíritu estaba muerto? Pues Sí. para sobrevivir o ¿Qué para tener espíritu vida, nos pues da necesita él? alimento. ¿Qué espíritu nos da? Es otro tema, pero está chévere. Pero bueno, es otro tema, si quieres ahorita al final o algo, lo hablamos, porque sí nosotros también teníamos esa duda, ¿cierto? Y realmente la palabra misma lo dice, ¿sí? En Romanos habla un poco de eso, entonces si quieres ahorita cuadramos eso. Y Laura, por ahora quedémonos en la primera parte de tu duda y sí es importante, por ahora quedémonos en la primera parte de la duda de Nata y sí es importante yo decirle cosas a Dios de mis preocupaciones, de mis cosas, ¿sí? Bueno, de si es necesario, sí. Dime. Ah, sí. Sí, pero tú ¿por qué medio le hablas a Dios? ¿Por tu alma? ¿Tú por qué medio te estás comunicando con Dios? ¿Qué estás? La única manera, vimos que la única manera en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios es por medio de ¿qué? De mi alma. Si yo le hablo a Dios, ¿Dios me escucha? ¿A mí? ¿Qué soy qué? Nada, yo no soy nada. ¿Qué necesito tener para que Dios me escuche? Su espíritu le lleva el mensaje de mi alma a Dios, ¿sí? Por medio de su espíritu es que yo puedo decirle a Dios qué necesidad tengo, qué cosas tengo. Por medio de su espíritu es que Él me escucha. Sin su espíritu realmente Él no me escucharía. Entonces sí es necesario, si están funcionando, si esa es tu pregunta, las dos cosas. Sí estoy usando las dos cosas. Estoy usando a su espíritu para que Dios me escuche y sepa quién es Natalia, y sepa quién es Joana, y sepa quién es Carolina. ¿Sí? Sí, pero Él lo sabe solamente me escucha cuando. Cualquier persona fuera puede decir, Señor, escúchame. Muchos se oran a las estrellas y a Dios, pero ¿será que Dios los escucha? Dimos que ¿cuál es el canal de conexión para que Dios nos escuche? Su espíritu, ¿sí?
Entonces Dios nos escucha así, ya vamos a ver también. La palabra dice, ese era el primer punto, dice que ¿por qué nosotros oramos a Dios? Porque sabemos que Él nos escucha. En Salmo 62:5 dice que tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, pero después en Salmo 34:15 dice que Él escuchará el clamor de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que están justificados. ¿Con quién? Nosotros somos justos, ¿por qué? ¿Somos buenos por nuestras obras? ¿Por quién somos buenos delante de Dios? Entonces, ¿Dios a quién escucha? A los justos, a los que tienen a Jesús, a los que han recibido a su Espíritu. ¿Sí? Listo, ahí va, seguimos ahí. Pues es que, digamos, completando como todo lo que han dicho, Dios no necesita mi oración, no le importa, o sea, digamos, Él sigue siendo soberanamente Dios. La oración, ¿de qué nos sirve? De que nosotros nos mantengamos humildes delante de Dios y reconozcamos que dependemos de Él. Entonces no está mal cogerlo de desahogo y contarle todos los problemas que tuve de mi día. No está mal solo orar por mi espíritu, no está mal orar porque necesito zapatos, sino que es eso, reconocer que es que yo dependo de Dios. Y la oración nos sirve es a nosotros, a Dios no le sirve. Sí. Pues digamos con respecto a lo que está hablando Laura, pues digamos como nos sirve a nosotros, y también respondiendo a la, digamos un poco a la duda que había ahí, es que nosotros no solamente tenemos que mantener irreprensible nuestro espíritu, sino que nosotros tenemos que mantener irreprensible nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, en esa necesidad que nosotros tenemos de depender únicamente de Dios y decir que de Dios depende no solamente nuestro espíritu, sino que de Dios depende nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nosotros seguramente le tendremos que pedir a Dios cosas para nuestro cuerpo, pero ¿con qué propósito? Digamos, esa es la duda grande. Nosotros tenemos necesidades en nuestro cuerpo hartísimas, y para nuestra alma yo creo que incluso más, y para nuestro espíritu yo creo que incluso más y más importantes, pero eso no quiere decir, o sea, es que no podemos separarnos a nosotros mismos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y las tres cosas las tenemos que mantener irreprensibles hasta que Él vuelva. Sí, muy bien. Sí, aparte que hay un versículo que incluso lo vimos acá que dice que Él quiere que todo sea perfecto, creo que lo tenemos, dice que Él quiere que seamos perfectos en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y que Él dice que Él nos está preparando, ¿para qué? Pues para que nosotros hagamos, pero bueno, sigamos. Dime. No. Sí, dale. Yo solo, a que se despierten, para responder la pregunta que estaban haciendo. Quería que fuera la misma palabra la que respondiera. En Romanos 8 realmente está todo ese tema del espíritu y de la carne. Pero hay un pedacito en Romanos 8, versículo 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea que el Espíritu de Cristo, del mismo que levantó, lo mismo que lo levantó de los muertos, está en nosotros, ese mismo, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No, pues, creo que está muy claro. Creo que está muy claro que el Espíritu, el mismo Espíritu que habitó en Cristo, está en nosotros. Y si nosotros vivimos para ese Espíritu, pues vamos a tener la vida. Y si vivimos es para las obras de la carne, vamos a morir y nos vamos a seguir sintiendo que estamos muertos en vida y que no tiene sentido
nada de lo que hacemos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Romanos es que vivamos es para las cosas del Espíritu, que vivamos para vivificar ese Espíritu, y es nuestra misión, porque el mismo Jesús decía que ese Espíritu Él nos los dio y lo tenemos dentro y sabemos que está ahí, y lo vimos hambriento y no le dimos de comer, y lo vimos desnudo y no lo vestimos, y no lo calzamos, bueno, y no vivimos por ese Espíritu. Entonces, si nosotros no vivimos y hacemos las obras del Espíritu, pues moriremos. Eso es lo que quería decir. Bueno, ese fue como para aclarar ahí el tema de Natalia, pero bueno, ya retomemos otra vez como al tema, ¿listo? Está chévere, igual si tienen dudas, pues nada, ahí por interno algo. Fue más claracho. Bueno, listo. El caso entonces es lo que decía, bueno, la pregunta inicial es, entonces, yo les dije que buscáramos Filipenses, ¿sí? Filipenses 4, 6 y 7, si quieren lo voy a leer, dice: no se inquieten por cosa alguna, sino que en todo por oración y ruego, junto a acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Esa es otra versión, ¿no? Por eso es así. Pero realmente ahí dice como, sí, a Dios le interesa, ¿sí? A Dios le interesa. Dios nos dio la oración como acto de comunicación para que nosotros hablemos con Él, para que nosotros le digamos todo lo que nos preocupa, todo lo que nos afecta, todo lo que nos está cargando, ¿sí? Pero entonces, yo hago eso ¿por qué? Porque yo estoy segura de que Él me va a escuchar, ¿sí? Si no, pues yo no lo hago, ¿sí? Pero esa es una de las razones por las que a veces no oramos, porque decimos, ay no, Dios, ¿a quién le estoy orando? O sea, Dios no me escucha, Dios está ahí, yo siento que Él no me escucha, yo siento que Él no hace nada, yo oro y pido y nada, ¿sí? Tenemos que orar estando seguros de que Él nos escucha, ¿sí? Leí ahorita unas citas en unos salmos que dice eso, que Él va a escuchar a todos los justos. Si quieren, miremos Salmo 55, 17, porfa, ¿qué dice? Y Salmo 145, 18 y 20. Si quieres, Cristian, ayúdame con ese. Salmo 145, 18 y 20. Y Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ya? Que me ayude, por favor. Aquí, mira. Tarde y mañana a mediodía habló y bramó, y él oirá mi voz. Ahí dice tarde y mañana tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, ¿sí? O sea, todo el tiempo Él va a oír. Salmo 145, 18 y 20, Cris. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Cumplirá el deseo de quiénes? De los que le temen, de los que son justos, ¿sí? De los que se han entendido, oiga, venga, Dios me salvó por medio de su Hijo, ¿sí? A los que entienden su lugar, ¿sí? De hijo, de siervo no, de hijo, de oveja, ¿sí? De amigo, ¿sí? A ellos Él les va a escuchar. Pero entonces habían hecho una pregunta en WhatsApp que decía como, ¿Dios nos escucha a todos o hay oraciones o personas a quienes Dios no escucha? Con esto, ¿qué podemos responder a esa pregunta? ¿Dios escucha a todos o hay oraciones o personas a quienes Dios no escucha? ¿Dios nos escucha a todos? ¿A quiénes escucha Dios? A los que estamos justificados. Muy bien, a los que estamos justificados, a los que tenemos un temor de Él. Sí, a todos los que creen, ¿listo? O sea, a todos nosotros, los que estamos aquí. Listo, muy bien. Pero Él solo, la palabra dice, listo, entonces yo oro a Dios, ¿por qué? Porque sé que Él me escucha, ¿cierto? Pero ¿será que Dios solo escucha? ¿Dios qué hace? También. Dios responde, ¿cierto? Dice, Juan 14, 13. ¿Quién me ayuda? Juan 14, 13, por favor.
Camilo, si quieres allá atrás, ayúdame, Juan 14:13. Juan 15:7, aquí Gaby, ayúdame. Juan 15:7, Gaby. Primera de Juan 3:22, ayúdame Laura, porfa. Primera de Juan 3:22. Y primera de Juan 5:14 y 15. ¿Quién me ayuda? Primera de Juan 5:14 y 15. Fabián. Primera de Juan 5:14 y 15. ¿Listo? Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, entonces Dios escuchó, ¿cierto? Y Dios respondió. ¿Pero qué respondió? ¿Lo que yo quise? Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os seré hecho. Muy bien. Estos versículos a veces los confunden como no, pidan, que esto dice que Él va a hacer todo lo que ustedes pidan, Él les va a dar todo. O sea, si yo pido una nueva perfecta, si yo pido un carro, si yo pido lo mejor, todo lo que yo pida, Él nos lo dará, ¿cierto? Pero dice que si permaneces en mí y mis palabras permanecen, ¿sí? Si nosotros estamos en su palabra, chicos, yo dudo mucho que vayamos a querer algo de este mundo, como decía Natalia, ¿sí? Si nosotros realmente hemos entendido su palabra, no podemos estar pidiendo. Y permanecer en su palabra es eso, es estar en esto, entenderla, ¿sí? Entonces, ¿Dios responde lo que yo quiero? Esa es la pregunta, sigo diciendo, no, ¿cierto? Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo mismo, ¿Él nos va a dar todas las cosas que nosotros le pidamos? No, ¿cierto? Dice primera de Juan 5:14 y 15, porfa. Alguna vez creo que alguien de aquí preguntaba eso, decía como, bueno, yo ¿qué pido, cierto? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo sé qué pedir y cómo sé que Dios me va a responder? Primera de Juan 5:14 y 15. Hola. Ya. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Bueno, esa versión está mal, ¿cierto? Sí, ya voy a cortar. Esa versión está mal, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús, que ninguno se pierda, ¿cierto? Entonces, bueno, para finalizar, que había otra pregunta que hicieron que decía, ¿qué debo pedir si Dios escucha toda oración? ¿Qué debo pedir? ¿Todo lo que yo quiera? ¿Qué debo pedir a Dios? Cosas conforme a su voluntad. Hay dos cosas, chicos. Una cosa es que yo tengo a Dios para desahogarme, para decirle todas mis necesidades, para decirle, Señor, tú sabes mis cargas, me vengo a desahogar contigo. Y eso es lo que quiero que hoy nos llevemos de esta mitad del mensaje que fue hoy, ¿cierto? Entendamos eso, que lo tenemos a Él para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente como hijos, para decirle quiénes somos, qué nos carga, qué nos duele, qué nos pesa, ¿sí? Pero también no solo le podemos decir, sino también dice que le podemos pedir. Hay dos cosas que podemos hacer: hablar con Él, decirle quiénes somos y pedirle también cosas que vayan conforme a su voluntad. ¿Qué cosas pueden ir conforme a su voluntad? Señor, ayúdame por mi espíritu, ¿sí? Ayúdame para que yo te entienda, ayúdame para que yo realmente tenga una relación mejor contigo, ¿sí? Todo eso es guiado para conforme a su voluntad, ¿sí? Vamos a ver más adelante, por favor, si quieren. Este es como la mitad, en serio, vamos a ver, hasta ahorita vimos como por qué yo me acerco a Él, porque Él me escucha y responde, es el primer punto, que es la oración, ¿sí? Que es el acto de comunicarme con Él, pero aún falta muchas cosas, falta qué le tengo que pedir, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? Esas preguntas las vamos a ir contestando, porque yo sé que son muchas dudas de este tema. Entonces, pues, dejamos así por hoy. Muchas gracias por venir. Si quieren, oremos, ya entendiendo un poco más qué es la oración.